Desde hace algunas semanas estamos tratando el tema del arrebatamiento. Hoy vamos a continuar con el mismo y para ello vamos a aprender cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Este libro es una gran bendición para nosotros, los creyentes, y para nada un libro misterioso o incomprensible. Para nosotros los creyentes en Cristo, el libro de Apocalipsis debería darnos una revelación de los acontecimientos futuros. Al comienzo del libro, en el primer capítulo y el primer versículo, el apóstol Juan dice claramente que éste fue dado para manifestar a sus siervos o a los hijos de Dios las cosas que van a suceder. Por lo tanto, para los hijos de Dios no es ningún misterio lo que está escrito allí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por tanto, para los hijos e hijas de Dios, las cosas escritas en el libro de Apocalipsis no son ningún misterio sino una revelación. El libro de Apocalipsis es de vital importancia para la Iglesia de Cristo, puesto que allí encontramos la explicación de algunas cosas que suceden actualmente y de las que sucederán más adelante. Como hemos dicho anteriormente en esta serie, el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada del creyente. Predicar o enseñar sobre el tema del arrebatamiento debería traer gozo y esperanza para los creyentes, puesto que éste contiene provisión de la gracia divina para el último tiempo. Dios nos provee con su gracia y así será hasta el último momento de nuestra vida sobre la tierra. Para obtener un panorama completo y comprender más de la gracia divina para el último tiempo, debemos desglosar el libro de Apocalipsis. Para poder hacerlo, tenemos que ir al versículo clave, el cual nos da la pauta para entender el resto. Es más que obvio que para poder entrar a algún lugar necesitamos la llave correspondiente, ¿verdad? De la misma manera, no podemos entrar en los misterios del libro de Apocalipsis si no tenemos la llave o clave correcta. ¿Cuál sería esta clave? Naturalmente, en este caso, un versículo o un pasaje de la palabra de Dios. Dicha llave la encontramos en el capítulo 1 y en el versículo 19, donde leemos algo fundamental que nos va a permitir entrar y comprender los misterios allí escritos. Te invito a leer este versículo junto conmigo. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí hay un orden correlativo, a saber, primero, las cosas que has visto, segundo, las cosas que son, y tercero, las que han de ser después. Esta es la clave que nos ayudará a comprender todo el libro. El libro de Apocalipsis se divide en tres partes principales. Primero habla de las cosas que has visto, y esto se encuentra fundamentalmente en el capítulo 1. Esto es lo que Juan, en esta visión, ha visto acerca de Jesús. El primer capítulo contiene lo que podríamos denominar la introducción. El apóstol Juan comienza diciendo cómo recibió la visión y lo que él vio allí acerca de Jesús. Luego Juan escribió un mensaje específico y particular a 7 iglesias en especial, las cuales le eran contemporáneas. Juan vivió y escribió en el tiempo de estas iglesias. Por lo tanto, estas cartas escritas a los pastores de dichas iglesias corresponden a la segunda categoría, o sea, a las cosas que son. En la tercera categoría de esta división están las cosas que han de ser después o que habrán de suceder en el futuro. Debemos tener en claro estas tres categorías para no confundir los sucesos.
Por lo tanto, los 22 capítulos que componen el libro de Apocalipsis se podrían dividir entonces de la siguiente manera. Capítulos 1 al 3 comprenden el tiempo de las cosas que has visto, la visión descrita en el capítulo 1, y de las cosas que son, los mensajes a las 7 iglesias. Capítulos 4 al 18 corresponden al tiempo de las cosas que han de ser después de estas. En este periodo de tiempo se ubican la gran tribulación y los juicios que habrán de venir sobre la tierra. Capítulos 19 al 22, que también entran en el tiempo de las cosas que han de ser después de estas, donde se ubican los sucesos después de la gran tribulación, el milenio, la iglesia, la eternidad. En otras palabras, desde el capítulo 4 hasta el final del libro corresponde al tiempo de las cosas que han de ser después de estas, o sea, en tiempo futuro. Por tanto, la mayor parte del libro de Apocalipsis se refiere a acontecimientos futuros. En los 3 primeros capítulos se hace referencia a la iglesia. En todo lo relatado en los capítulos subsiguientes y hasta el 18 inclusive, la iglesia no está presente sobre la tierra. Al comienzo del capítulo 4 se hace mención a la iglesia que está en el cielo, pues ya ha sido arrebatada. Más adelante voy a referirme a esto más detalladamente. Desde el capítulo 4, la iglesia ya no está más sobre la tierra. Por eso, durante el tiempo en que transcurren todos los acontecimientos relatados entre los capítulos 4 y 18, la iglesia estará ausente. Mientras todas esas cosas sucederán sobre la tierra, tú y yo, junto con todos los otros creyentes de todo el mundo, estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Nosotros los creyentes somos la esposa de Cristo. ¿Cuándo tendrá lugar la ceremonia de las bodas del Cordero? Precisamente entre los capítulos 4 y 18. El capítulo 19 describe pormenores de dicha ceremonia. Todo esto tendrá lugar cuando estemos con el Señor en el cielo y ausentes en la tierra. A grandes rasgos, entonces, podemos decir que la mayor parte de los capítulos del libro de Apocalipsis describen lo que habrá de suceder sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Naturalmente que no podemos entrar ahora en todos y cada uno de los detalles del libro, pero esta sería una rápida vista panorámica como para tener claridad sobre las cosas que habrán de suceder. Es muy importante tener en cuenta que en los capítulos 19 al 22 corresponden al tiempo después de la gran tribulación. Eso quiere decir que el libro del Apocalipsis culmina relatando lo que habrá de suceder cuando la iglesia vuelva otra vez a la tierra. Al comienzo del capítulo 19 están descritos los detalles de la ceremonia de las bodas del Cordero y su regreso a la tierra con la iglesia. Dicho sea de paso, esto es lo que se denomina segunda venida de Cristo. Cuando se habla de que Jesús viene otra vez, debemos establecer la diferencia entre dos acontecimientos. El primero es el arrebatamiento, o sea, cuando Él vendrá a buscar a los suyos y le recibiremos en el aire, pues sus pies no tocarán la tierra. Esto sucederá antes de la gran tribulación. El segundo acontecimiento es cuando Él volverá con su iglesia en relación a la nación de Israel, y esta vez sus pies se posarán sobre la tierra. Resumiendo, su primera venida en el aire es por su iglesia y se refiere al arrebatamiento. Su segunda venida es con su iglesia y tiene que ver con la nación de Israel. De esta manera, tenemos un panorama completo y claro del libro de Apocalipsis. Teniendo en cuenta estas 3 partes principales del libro de Apocalipsis, te invito ahora a ir conmigo al versículo 4 del capítulo 1. Recordemos lo que habíamos visto al principio, en el versículo 1.
que todas estas cosas fueron escritas para revelar a sus hijos lo que habrá de suceder. Por esa razón, debemos quitarnos de la cabeza el pensamiento de que este libro es un libro complicado y difícil de entender, que es muy complicado. ¡Ay, ay, ay, qué complicado que es! Por el contrario, estas cosas fueron escritas para que nosotros, los creyentes, tengamos revelación y conocimiento de lo que habrá de suceder. De allí, pues, otro aspecto importante de esta revelación lo encontramos en el versículo 4, donde leemos lo siguiente: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. La revelación escrita en este libro fue dada para la iglesia, para los creyentes. Apocalipsis no es un libro misterioso donde se narran sucesos catastróficos, sino que contiene revelación para los creyentes. La primera cosa que Juan mencionó en su escrito a las iglesias es gracia y paz. El apóstol Pablo también encabezaba sus cartas a las iglesias con estas palabras: gracia y paz es el deseo para los creyentes, para el cuerpo de Cristo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El apóstol Juan, quien recibió esta revelación, escribió cartas concretamente dirigidas a 7 iglesias específicas. Sin entrar en demasiados detalles, vamos a considerar ahora el significado de estas 7 iglesias a las que él les escribe y lo que ellas representan. La primera iglesia que es mencionada aquí es la de Éfeso, la segunda Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, la quinta Sardis, la sexta Filadelfia y la séptima y última Laodicea. Estas 7 iglesias, además de ser iglesias reales que existían en aquel tiempo, representan también la historia de la dispensación de la iglesia. Dicho de otra manera, estas 7 iglesias representan el periodo de tiempo de los últimos 2017 años. La dispensación de la iglesia comprende el periodo de tiempo desde su mismo comienzo en Pentecostés, después de la muerte y resurrección de Jesús, hasta la actualidad. Estas 7 iglesias describen el periodo de tiempo de los últimos 2000 años y algo más. Dado a que en estos últimos 2000 años y algo más ha habido diferentes movimientos o corrientes dentro de la historia de la Iglesia, cada una de estas iglesias describe un periodo diferente de su historia. Teniendo en cuenta el panorama general de la historia de la Iglesia y desde esa perspectiva, deseo mostrarte ahora lo que cada una de estas iglesias aquí mencionadas significa para nosotros. Antes de entrar en detalles, desearía acotar que cada una de estas iglesias representa también un tipo específico de iglesia en algún lugar del mundo en la actualidad. Seguramente que mientras yo las describa podrás asociarla con alguna que ya conoces o que has visitado. Por eso, estas 7 iglesias representan, por una parte, la historia de la dispensación de la iglesia en general y por otra parte, reflejan una similitud con alguna iglesia local en algún lugar del mundo en la actualidad. Yo deseo poner el énfasis en el primero de los aspectos, o sea, la historia de la dispensación de la iglesia en general. Hay algo muy interesante que desearía decir para comenzar, y es que yo nunca antes escuché a nadie predicar sobre este tema desde la perspectiva en que lo voy a presentar. Durante estos últimos meses me he dedicado intensamente al estudio del tema de la escatología, el cual trata sobre los acontecimientos del tiempo final. Sé que hay muchos pastores y maestros realmente ungidos por Dios para enseñar sobre escatología.
entre los cuales figura el pastor Joseph Prince, quienes aportan una ayuda significante para interpretar correctamente el tema. Sin embargo, durante todos los meses de mi investigación y estudio acerca del libro de Apocalipsis, no escuché a nadie que lo encarara de la misma manera que yo. Mientras estaba orando, el Señor me dijo que estudiara las 7 iglesias del Apocalipsis desde la perspectiva de la gematría o numerología hebrea. Debemos recordar que en el idioma hebreo cada número tiene un significado especial. Así lo hice y quedé realmente sorprendido cómo una cosa corresponde con la otra. Vamos a considerar ahora las distintas iglesias aquí mencionadas en relación a la historia general de la iglesia y desde la perspectiva de la numerología hebrea. La primera que aparece es Éfeso. Esta iglesia representa los primeros 100 años de la historia de la iglesia. Por lo tanto, esta sería la iglesia apostólica. Esta representa el periodo de tiempo después de la muerte de Jesús, mientras todavía vivían los apóstoles hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo. El apóstol Juan es el último de ellos y murió en la isla de Patmos. La iglesia de Éfeso representa entonces el primer tiempo de la historia de la iglesia. De acuerdo a la numerología hebrea, esta iglesia tiene el número 1. El número 1 representa el comienzo o habla acerca de las primeras cosas. ¿Cuál es el enunciado principal del mensaje dirigido a esta iglesia? Has dejado tu primer amor. Había muchas cosas buenas en esta iglesia, pero se le reprochaba que hubiera dejado el primer amor. Esta es la primera iglesia mencionada aquí, y la primera cosa que el Señor le reprocha es haber abandonado el primer amor. Habíamos dicho anteriormente que el número 1 corresponde al principio comienzo, ¿verdad? Dado que la iglesia de Éfeso había dejado el primer amor, había entrado en un estado de mediocridad. Antes que nada, debo aclarar algo muy importante. Hay muchos que piensan que estos mensajes son dirigidos a la iglesia en su totalidad, situada en la ciudad mencionada, por ejemplo, Éfeso o Esmirna, etc. Sin embargo, en el encabezamiento de cada carta dice bien claro que el mensaje está dirigido al ángel, o sea, al pastor de dicha iglesia, y no a la congregación en general. Esto significa que el mensaje está dirigido principalmente al pastor o líder de dicha congregación, y no a la gente que compone dicha iglesia. El apóstol Juan utilizó aquí la palabra ángel, del griego ángelos, que significa mensajero o líder. Eso nos muestra claramente que las palabras del mensaje están dirigidas principalmente al líder de dicha congregación. En otro pasaje, el apóstol Juan utilizó el término los demás o los que quedan, y allí sí se refiere a la congregación en general, pero aquí el mensaje está dirigido específicamente a los líderes o pastores de tal congregación. Por tanto, estos mensajes deben ser recibidos desde el punto de vista de un líder o pastor. Tanto el pastor o los líderes de una congregación pueden sacar provecho de estos 7 mensajes dirigidos a las 7 iglesias del Apocalipsis en cuanto a la mejor manera de dirigir una iglesia. O sea, en otras palabras, estos mensajes no deben ser interpretados como un reproche a los creyentes en particular, sino que están dirigidos específicamente a los líderes o pastores responsables de estas congregaciones determinadas. Cuando el liderazgo de una iglesia arde en el primer amor por el Señor, habrá de transmitir esto automáticamente a su congregación, y cuando cada uno de los creyentes en dicha iglesia es abrazado por el amor y la gracia de Dios, nadie tendrá necesidad
necesidad de preocuparse por perder el primer amor. Cuando el corazón de una persona está lleno del amor y la gracia divina, ésta puede tener la plena seguridad de que ese primer amor divino nunca habrá de cambiar, apagarse o desaparecer. Cuando el creyente tiene la plena seguridad de que el primer amor divino nunca disminuye o desaparece, su respuesta al Señor habrá de ser siempre en el ardor y la entrega del primer amor. Somos capaces de amar porque Él nos amó primero. Habiendo dejado claro esto, vamos a proseguir considerando los mensajes a las 7 iglesias. Como dije, la primera iglesia mencionada es Éfeso, y el Señor le reprocha haber abandonado su primer amor. La segunda iglesia aquí mencionada es Esmirna, y en la numerología hebrea corresponde al número 2, el cual representa una dualidad o diferencia entre dos cosas. Para representarlo gráficamente, podríamos decir que ya no es una unidad indivisible, sino que son dos cosas en una. ¿Cuál es el núcleo principal de este mensaje? En cada una de las expresiones se mencionan siempre dos cosas. Por ejemplo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, riqueza y pobreza. Cada una de estas expresiones nos habla de una dualidad. La iglesia de Esmirna representa una dualidad y corresponde a la iglesia perseguida, la cual abarca aproximadamente el periodo de tiempo comprendido entre los años 100 y 300 o 313 después de Cristo. Durante ese tiempo la iglesia padeció bajo la persecución del Imperio Romano y hubo muchos mártires que pagaron con su vida el precio de la fe. A través de esos 200 años hubo 10 grandes persecuciones efectuadas por el Imperio Romano en contra de los cristianos. Esta iglesia experimentaba la vida y la muerte al mismo tiempo. De allí pues, expresiones tales como el primero y el último, o el que estuvo muerto y vivió, o la mención de la riqueza y la pobreza. Estas características no las observamos en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna se encontraba constantemente en aprietos y por eso experimentaba altos y bajos, gozo y tristeza al mismo tiempo. Por un lado, tenían vida en abundancia, pero paralelamente experimentaban persecución y muchos perdían su vida a causa de la fe. Todo esto nos habla de una dualidad. La tercera iglesia es la de Pérgamo. El número 3 en la numerología hebrea nos habla, por ejemplo, de la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, del ser humano tripartito, espíritu, alma y cuerpo, etc. Pero además de esto, el dígito 3 representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Visto desde la perspectiva de la historia de la iglesia de Pérgamo corresponde al periodo de tiempo del gobierno del emperador romano Constantino el Grande, a saber, entre los años 306 y 337 después de Cristo. La trascendencia del reinado de Constantino para la historia occidental procede de las consecuencias que tuvo su conversión al cristianismo. Por el edicto de Milán, 313 después de Cristo, acabó con el culto estatal pagano en Roma, decretó el fin de las persecuciones contra los cristianos y la devolución a estos de los bienes expropiados. Aunque no convirtió inmediatamente al cristianismo en religión oficial del Estado, un paso que daría Teodosio en el 391, concedió importantes privilegios y donaciones a la iglesia, apoyó la construcción de grandes templos y dio preferencia a los cristianos a la hora de seleccionar a sus colaboradores. Constantino fue un protector de los cristianos, pero al mismo tiempo se mostró tolerante con los paganos y durante los primeros años de su imperio permitió las prácticas del paganismo. Luego, poco a poco, orientó el imperio hacia la Iglesia católica, a la cual concedió libertad de culto por medio del Edicto de Milán, año 313. Sucesivamente dio a la Iglesia otros privilegios, como la inmunidad de los sacerdotes, la posibilidad de recibir donaciones y herencias, la proclamación del domingo como día festivo.
festivo, etc. Su benevolencia hacia el cristianismo era fruto de un inteligente cálculo, porque era imposible impedir el desarrollo de la nueva religión por medio de persecuciones, ya que la fe cristiana había sido acogida por la mayor parte de la población. La consecuencia de esto fue el comienzo de la fusión del gobierno, la religión y la Iglesia como institución, o sea, la fusión de tres cosas diferentes en una sola. La Iglesia de Pérgamo representa el nacimiento o resurrección de la Iglesia estatal como institución. Por eso, la Iglesia de Pérgamo corresponde con el número ordinal 3. La institución de la Iglesia estatal se constituyó en un bastión o fortaleza en la historia de la humanidad, y en ella se fusionaron tres cosas diferentes. El periodo de tiempo que corresponde a esta etapa en la historia de la Iglesia corresponde a los años 300 al 600 después de Cristo. En ese tiempo se instituyó la secularización de la religión estatal y ésta echó sus poderosas raíces como bastión o fortaleza en la historia de la humanidad. La cuarta iglesia es la de Tiatira y corresponde con el número ordinal 4. En la gematría o numerología hebrea, el número 4 representa a la tierra o al mundo. Por lo tanto, la iglesia de Tiatira es la iglesia católica universal. En el periodo de tiempo entre el 600 y 1500 después de Cristo, se estableció la iglesia católica romana con el papado universal. Precisamente el término católico significa universal o que es común a todos. La Iglesia Católica Romana es la institución más grande del mundo. Esta es la Iglesia mundial. Por eso no es ninguna casualidad que esta iglesia se ubique en la época de Tiatira, la cuarta del libro del Apocalipsis, porque el número 4 corresponde a mundial o universal. Esta época de la historia de la iglesia representa la iglesia universal y existe hasta el día de hoy. La ciudad de Roma juega un papel muy importante en la historia de la Iglesia en general, así como también en el aspecto político. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. La ciudad de Roma juega siempre un papel central en la historia de la humanidad, tanto en el pasado como en la actualidad. A propósito, todas las cosas relatadas en el libro de Apocalipsis tienen que ver esencialmente con el continente europeo y no necesariamente con Asia o Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, si bien representan por un lado una potencia mundial, no son nada más ni nada menos que una extensión del Imperio Romano. El Imperio Romano existe aún hoy en día, aunque bajo otras características que las de antaño. Dicho de otra manera, el Imperio Romano existe actualmente bajo el manto de la Comunidad Europea, la cual tuvo su origen precisamente en Roma. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero marca el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, la cual con las reformas pertinentes existe hasta el día de la fecha. El Imperio Romano ya existía en el tiempo de Jesús. Es más, él desarrolló su ministerio dentro de las condiciones políticas del mismo. 100 años más tarde de la muerte de Jesús, el Imperio Romano, bajo los gobiernos de los distintos emperadores, tales como Nerón, César, etc., persiguió a los cristianos. El Imperio Romano siguió su curso a través de la historia, hasta que en el periodo de tiempo comprendido entre los años 911 y 1806 se constituyó el reino alemán, Deutsches Reich, término que solo se utilizó para diferenciarlo del Sacro Imperio Romano Germánico y que incluía tierras más allá de la región de habla alemana y que se denominó adicionalmente
Oriente como nación alemana del Imperio Romano. Todo esto que estoy diciendo se encuentra ampliamente detallado y documentado en cualquier libro de historia. Por ejemplo, hoy en día en la ciudad suiza de Zúrich, en el sótano de la iglesia monasterio del Grossmünster, se puede visitar una enorme estatua erigida en honor al famoso emperador romano Carlomagno, quien, se dice, fue su fundador. Recientes excavaciones arqueológicas han confirmado que, efectivamente, allí donde hoy se levanta el Grossmünster, hubo un cementerio de época romana. ¿Qué es lo que puso en marcha el emperador Carlomagno durante su gobierno? La extensión del Imperio Romano, que al alcanzar el territorio alemán se convirtió en nación alemana del Imperio Romano. Por esa razón, el gobierno de diferentes emperadores y emperatrices en Alemania. Existió un primer reino, luego un segundo, y lamentablemente en la historia de la humanidad existió también un tercer reino por algunos años. Todo esto tiene que ver con la historia, pero a la misma vez tiene que ver con el tiempo del fin. La historia tiene estrecha relación con lo que estamos considerando acerca del libro de Apocalipsis. Como dije anteriormente, la iglesia de Tiatira representa a la iglesia católica romana con su papado universal. Este periodo de la historia tiene su comienzo en el año 600 después de Cristo, hasta los comienzos del 1500 después de Cristo. En ese tiempo se produjo un corte muy significante en la historia de la iglesia, el cual dio lugar a la quinta, la cual es la iglesia de Sardis. En la numerología hebrea, el número 5 corresponde a la gracia. ¿Recuerdas lo que sucedió el 31 de octubre de 1517? Un hombre casi desconocido, llamado Martín Lutero, tuvo una revelación de la gracia divina y se levantó contra el poderío de la Iglesia católica. No en vano, la quinta iglesia, la de Sardis, corresponde a la gracia. Esto no es casualidad, pues nosotros, los seres humanos, no somos tan inteligentes y astutos como para que se nos ocurra algo así. Solo Dios puede hacer algo así. Es maravilloso observar cómo cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, las cuales representan los diferentes periodos de la historia, corresponden exactamente con la numerología hebrea. La quinta iglesia entonces corresponde al tiempo de la Reformación y a todo lo que dicha Reformación trajo consigo. Cualquier maestro de la palabra de Dios o entendido en la interpretación bíblica coincidirá en afirmar que esto es así como lo estoy diciendo. En el año 1517, Martín Lutero tuvo revelación de la gracia divina y con ello comenzó el movimiento de la Reformación. Sin embargo, este quedó incompleto puesto que no siguió adelante y se limitó solo a una confesión de labios. Este movimiento vivo, que se originó en Alemania a principios de 1500 y que se extendió a muchas naciones vecinas y que alcanzó entre otras también a Suiza, con los reformadores Zwinglio y Calvino, por ejemplo, no se siguió desarrollando como debería haber sido y tuvo su declinación en el 1648. La convulsión que la Reforma trajo no solo fue de orden espiritual, sino que también tuvo sus manifestaciones sociales y políticas. La paz de Westfalia, 1648, puso fin a este periodo y por ella se fijaron las fronteras de los nuevos estados y las áreas de influencia del protestantismo y catolicismo en Europa. El avivamiento espiritual que comenzó con la Reforma se ahogó prácticamente en su fase inicial y no pasó a ser más que solo una confesión de labios. La sexta iglesia que es mencionada en el libro de Apocalipsis es la de Filadelfia. En la numerología hebrea, el número 6 corresponde al ser humano. La iglesia de Filadelfia representa el periodo de tiempo de las misiones y la integración de las iglesias libres que se agregaron. El tema principal de las misiones era la salvación. Este periodo de tiempo, por ejemplo, del 1700 al 1900, se caracterizó por las conocidas biografías de grandes misioneros evangelistas
que conmovieron al mundo con su mensaje de salvación, por medio de los cuales muchos llegaron al conocimiento de la fe. Filadelfia es conocida como la iglesia misionera, puesto que la salvación del hombre juega un papel preponderante en ella. Una iglesia que pone especial énfasis en la salvación del ser humano es una iglesia misionera. La iglesia de Filadelfia, con sus grandes movimientos misioneros y de avivamiento, abarca el periodo de tiempo entre el 1648 hasta gran parte del 1900. Muchos de los avivamientos espirituales que conocemos han tenido su origen en ese tiempo. Esta iglesia tiene como objetivo principal la salvación del ser humano. Por lo tanto, es una iglesia misionera. Y ahora llegamos a la última iglesia a la que se hace alusión en el libro de Apocalipsis, y esta es la de Laodicea. Esta es la iglesia número 7. En la numerología hebrea, el número 7 representa completitud. Esta iglesia representa el tiempo actual en el que estamos viviendo, comenzando en la última parte del 1900 hasta la actualidad. Tú y yo vivimos en el tiempo de la iglesia de Laodicea. Esta es la séptima y última iglesia mencionada en Apocalipsis, y es la iglesia de la apostasía. Entre todas las iglesias mencionadas, la de Laodicea es la que más fuertemente mezcla la política con la religión. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido tantos seres humanos sobre la tierra como hoy en día, ni tampoco tantos cambios tumultuosos como los que vemos en la actualidad. ¿Por qué crees que precisamente en estos días fue aprobada la ley de matrimonio para todos en Alemania? Porque vivimos en los tiempos de la iglesia de Laodicea. Y ahora te voy a explicar la razón por la cual se aprobó esta ley. La palabra Laodicea viene del griego laos, pueblo o muchedumbre, y dike, derecho, se traduce como derechos de la muchedumbre o derechos del pueblo. En otras palabras, la voz del pueblo o de la muchedumbre es más importante que cualquier otra cosa. La voz de la mayoría del pueblo, tan equivocada como sea, tiene más peso que los principios espirituales de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea es la que hace compromisos con la muchedumbre y le da la razón al pueblo con la intención de conformar a todos. En esta época de la historia de la iglesia, es el pueblo quien lleva la razón y por lo tanto le exige a ella que acceda a sus disparatados y perversos requerimientos, los cuales generalmente van en contra de sus propios principios. Eso es lo que acaba de ocurrir esta semana con la aprobación de la ley de matrimonio para todos. Esto es, matrimonio en cualquier forma o combinación posibles. A continuación, voy a citar palabras textuales que la vicepresidenta de la Iglesia Evangélica Estatal Alemana expresó en un congreso de la misma hace solo un par de meses atrás. Se hace necesario todavía mucho trabajo teológico para erradicar por completo el cuadro que nos presenta la Biblia, de que el hombre y la mujer han sido creados el uno para el otro. Esta declaración ilustra claramente el espíritu de la iglesia de la Odisea. Justamente unos pocos días antes de que esta ley fuera aprobada, políticos de gran influencia, quienes son reconocidos por sus principios morales, fundados en la palabra de Dios, tanto en lo personal como en los estatutos del partido que representan, Democracia Cristiana, desisten a ellos haciendo compromiso con el pueblo para no ser dejados fuera de la escena política. En el caso concreto al que nos estamos refiriendo, el pueblo se impuso sobre los principios morales de la Iglesia y de los partidos políticos cuyas raíces están basadas en los principios de la palabra
palabra de Dios. Esto ilustra claramente que vivimos en el periodo de tiempo de la iglesia de la Odisea, la que le da la razón al pueblo accediendo a sus perversos requerimientos. La razón por la cual determinados políticos desisten a sus principios y acceden al requerimiento de la mayoría es para no perder votos en las próximas elecciones. Esto que acaba de suceder es muy triste y lamentable, y es solo el principio de una decadencia moral mucho mayor. Normalmente no acostumbro hablar acerca de estas cosas, pero son realidades que no podemos obviar. Por otra parte, cuando todas las cosas a nuestro alrededor empeoran, más cerca estamos del arrebatamiento. Hay creyentes que se preguntan, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Debemos tener en cuenta que Jesús ya habló acerca de estas cosas. En Mateo 24, 8 al 10 leemos lo siguiente: y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús se refiere aquí concretamente a Israel. Antes que todo esto acontezca, la iglesia habrá de ser arrebatada. Nosotros, los creyentes, solo experimentaremos ese principio de dolores. La nación de Israel es la que habrá de pasar por la gran tribulación. Jesús sigue diciendo en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y en los versículos 11 y 12 dice también, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En estas dos últimas frases Jesús vuelve a hacer mención a ese principio de dolores y dice claramente que la maldad habrá de tener primacía. Es interesante notar que la palabra griega que se traduce aquí como maldad es el término anomia, el cual literalmente significa ilegalidad, violación de la ley o contrario a la ley. Cuando Jesús se refirió aquí a la violación de la ley, no estuvo haciendo alusión a los 10 mandamientos, como si estos hubiesen caducado o algo así, sino que habla acerca de la ley civil de un país. La palabra maldad, anomia, se refiere concretamente a desestimación del derecho, las reglas o el orden. En realidad, la ley del matrimonio para todos es una violación a la Constitución. De acuerdo al artículo 6 de la Constitución alemana, un matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Eso es lo que dice la Constitución. De acuerdo a ella, se reconoce como matrimonio la unión de un hombre con una mujer. Por lo tanto, un matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una violación a la Constitución. A cosas como estas se refería Jesús cuando dijo que la maldad habría de aumentar. Que un parlamento decida aprobar una ley que viola los principios de su propia Constitución es algo que no concuerda con la lógica y la razón, ¿verdad? Nuestra tarea principal como iglesia es predicar el Evangelio y no entrar en compromisos políticos. Sin embargo, esto que acabo de explicar es una realidad que no se puede negar. Hay creyentes que se escandalizan sobremanera cuando suceden cosas como estas, pero no debemos olvidar que Jesús ya nos advirtió acerca de estas anomalías. De allí, pues, no deberíamos sorprendernos tanto, pues en el tiempo del fin la maldad, anomia, habrá de multiplicarse en gran manera. Esto que acabamos de ver en estos días, más todas las cosas que vendrán en el futuro, son señales que nos indican que el tiempo está llegando a su fin. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Dentro de la lista de 2 Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 y 2, leemos lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El
término impíos se traduce en otras versiones como sin santidad o sin respeto a la religión, y deriva del griego anoseos, y significa literalmente menosprecio absoluto de todo lo que sea santo. El matrimonio fue instituido por Dios y es santo. El término anoseos describe una actitud decidida e intencionada en contra de las cosas divinas. Hay un tema que todavía desearía abordar, el cual en el último tiempo arroja muchos interrogantes y para el cual circulan todo tipo de respuestas equivocadas, especialmente en Internet. El tema al que me refiero es la homosexualidad. Hay muchos que afirman que todos los homosexuales se habrán de ir al infierno y cuelgan sus comentarios en las redes sociales. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿puede una persona ser nacida de nuevo y al mismo tiempo ser homosexual? La respuesta es afirmativa. Por favor, no se asusten con esta respuesta antes que os dé la explicación. Debemos recordar que el ser humano es tripartito, o sea, ese espíritu posee un alma y vive en un cuerpo. Cuando una persona acepta a Jesús como Salvador personal, su espíritu es nacido de nuevo. El espíritu humano es asexual, o sea, no es ni hombre ni mujer, es neutral. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, su espíritu es renacido, pero su alma no. En el alma es donde se anidan las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Allí es donde tiene lugar la batalla en la mente y donde se produce la confusión. El espíritu humano es neutral, ni masculino ni femenino. En el espíritu es donde se produce el nuevo nacimiento y el espíritu del creyente está sellado por el Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de que el espíritu ha sido salvado, en el alma de la persona se libra una batalla por medio de emociones y pensamientos equivocados. Lo que sucede en el alma de una persona se habrá de reflejar tarde o temprano en su cuerpo. Las emociones y pensamientos de cualquier índole que estos sean y que existen dentro del alma de una persona se manifiestan o se hacen visibles por medio de su cuerpo. El espíritu es renacido, pero todavía quedan las otras dos partes de esa persona, a saber, el alma y el cuerpo, que tienen que ser salvados por medio de la influencia de ese espíritu purificado y santificado. Eso es un proceso y no tiene lugar de un momento a otro. Este proceso se contempla si la persona se alimenta de la palabra de Dios y actúa de acuerdo a ella. Por esa razón es posible entonces que una persona ame sinceramente a Dios con todo su corazón y al mismo tiempo tenga malos hábitos, de cualquier índole que estos sean, tanto sea homosexualidad como cualquier otra cosa. Puede ser que para algunos esto que estoy diciendo sea completamente novedoso. Sin embargo, mis maestros y profesores de la escuela bíblica ya enseñaban sobre este tema hace más de 2 décadas atrás. El tema de la homosexualidad no es nada nuevo. La Biblia ya nos habla acerca de esto. Lo que sucede es que en la actualidad es mucho más frecuente y más visible. El espíritu del creyente ha sido salvado, pero la persona todavía tiene problemas en su alma. Dichos problemas deben ser solucionados por medio de la luz y del agua de la palabra de Dios. Cuando un bebé llega al mundo está completamente limpio. El desarrollo de su personalidad dependerá de acuerdo a lo que su alma vaya asimilando por medio de emociones, experiencias o decisiones. Con toda seguridad, no hay ningún ser humano que nazca como homosexual. Dichos hábitos se desarrollan en su personalidad de acuerdo a la influencia que reciba su mente y su alma, especialmente en el tiempo de su infancia. Hay personas que, a causa de una mala influencia durante su infancia, toman más tarde decisiones equivocadas que los conducen a comportamientos o hábitos errados de diferentes índoles, los cuales dañan y trastornan su personalidad. En muchos casos,
La homosexualidad deriva como resultado de una relación traumática con la figura paterna. Esa sed interna por el amor paterno, esa frustración en el desarrollo de su propia personalidad, les induce a buscar satisfacción en personas del mismo sexo. En este contexto, cabe destacar que nosotros, los padres, tenemos una gran responsabilidad en relación a nuestros hijos, especialmente con los hijos varones. Está comprobado que los hijos varones que no han recibido cariño paterno durante su infancia tienen una tendencia mayor hacia la homosexualidad. Hay hombres que, a causa de la dureza y la frialdad de sus propios padres, buscan satisfacer esa falencia de dos maneras extremadamente diferentes, o bien en la relación con otros hombres, homosexualidad, o por medio de una práctica exagerada de las relaciones heterosexuales, presentándose a menudo como seductores irresistibles. Por ejemplo, renombrados actores de cine. Naturalmente que no se puede generalizar ni decir que estas sean las únicas consecuencias en el 100% de los casos, pero una cosa sí es cierta, y es que la dureza, rigidez o frialdad de un padre tiende a dejar secuelas negativas en sus hijos. Precisamente en los momentos en que se hace necesario aplicar la rigidez de la disciplina, esta debe ser compensada más tarde con el amor incondicional. Nosotros, los padres, tenemos la gran responsabilidad de mostrarles a nuestros hijos lo que es el verdadero amor. Los hijos varones deben recibir abrazos, caricias y besos de sus padres, y no solamente de sus madres, al mismo tiempo que los hijos varones necesitan también deporte y actividades rudas donde puedan medir y descargar sus fuerzas. Debe existir un sano equilibrio entre ambas cosas. Los hijos en general necesitan el cariño de la madre como del padre, y en especial los hijos varones. Pareciera ser que el cariño de la madre está como sobreentendido, pero en muchos casos falta el cariño paterno. El sano equilibrio del cariño con la disciplina forma en el niño una identidad y personalidad estable y segura, apta para enfrentar los avatares de la vida. Cuando los hijos, tanto varones como mujeres, saben que son amados, habrán de ser triunfadores en la vida. Esa fue la razón por la que Jesús pudo llevar a cabo su ministerio con éxito, mucho antes de que comenzara el mismo, y aún antes de haber hecho absolutamente nada. Su padre le dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Estas palabras le dieron la fortaleza para vencer la tentación. Antes de ser tentado por Satanás en el desierto, su padre le había dicho que le amaba. Jesús había recibido la confirmación del amor paterno antes de haber hecho ninguna obra. Por eso insisto a los padres a que amen entrañablemente a sus hijos, aunque éstos hayan fracasado o no hayan alcanzado las mejores calificaciones. Padres, amad incondicionalmente a vuestros hijos. Amadlos independientemente de sus logros o méritos. Naturalmente que hay que trazar ciertas líneas de comportamiento y animar a los hijos a que alcancen determinados logros, pero el amor paterno no debe estar condicionado jamás al buen comportamiento o a las metas alcanzadas. El amor paterno no debe darse solo como recompensa, sino de manera incondicional e independiente. A los hijos se le ama simplemente porque son hijos. Si ellos tienen que lograr algo para poder ser amados, estarán todo el tiempo luchando para tener éxito. El más pequeño fracaso les resultará una verdadera catástrofe imposible de superar. Pero, gracias a Dios, que a pesar de malas experiencias o fracasos, Jesús restablece, levanta y otorga nuevas oportunidades.
Jesús también sana el alma herida. La Biblia nos enseña que Jesús salva, sana y restablece nuestras almas. Habíamos dicho que cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, nuestro espíritu es renovado, pero nuestra alma permanece como está. El alma debe ser salvada y esta salvación se lleva a cabo por medio del agua purificadora de la palabra de Dios. Tenemos la seguridad de salvación, aunque a veces nuestros pensamientos, emociones y sentimientos nos digan lo contrario. Como hemos visto entonces, nos encontramos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, aquella que le da la razón al pueblo. Esta es la última de las 7 iglesias mencionadas, y en la numerología hebrea el número 7 significa completitud. Con esta iglesia se cierra el círculo o ciclo de los tiempos. Después de esto viene el milenio y el reino de Dios. Es interesante acotar también que en la iglesia de la Odisea se agrupaban 2 tipos de cristianos diferentes. Por una parte aquellos solamente nominales y por otra parte el verdadero cuerpo de Cristo. Podríamos decir que la iglesia de la Odisea tiene una parte visible y otra invisible. Por una parte está la iglesia visible, aquella que practica un cristianismo religioso mezclado con política y que se acomoda a los requerimientos del pueblo, y por otra parte la iglesia invisible, aquella donde están todos los que son salvos y que conforman el verdadero cuerpo de Cristo. El resultado de los movimientos misioneros que tuvieron lugar durante el periodo de tiempo de la iglesia de Filadelfia, la sexta en la lista del libro de Apocalipsis, y que dieron lugar a la fundación de diferentes iglesias libres, pasaron a formar parte de la iglesia de la Odisea y existen hasta el día de hoy. Sin embargo, en la iglesia de la Odisea ya no se hace la distinción entre movimientos misioneros e iglesias libres, sino entre la iglesia visible, aquella que es regulada por el Estado y se acomoda a los requerimientos del pueblo, y la iglesia invisible, donde están todos los creyentes salvos por la fe en Jesucristo y que conforman su verdadero cuerpo sobre la tierra. Amén.